DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va a la primera edición todavía? ¿Cómo andan? No, me tienen que mandar un recordatorio. Bueno, ya saludo al equipo entero porque hay mucho para analizar de lo que dejó la comisión de ayer de juicio político, que pasó de todo, y les vamos a contar también porque está prevista una sesión especial la semana que viene también, ya convocada por Germán Martínez, el jefe de bloque. ¿Cómo anda todo este equipete? ¿Cómo te va, Tanto Meli? tiempo. Buenas tardes. Muy bien, Exactamente, todo bien. muy bien. Hay reencuentros. Bienvenidos todos. Del tercer tipo. A Vero no la veías un montón, a Leo. También, sí, hace muchísimo Sí. que no nos veíamos. La vida, ¿cómo los viene tratando? ¿Bien? No, bien, bien, Los tranquilo. hoy hubo piquete, volvieron los piquetes al centro. Nunca se fueron igual. Pues se tomaron unos días de vacaciones. unos pequeños días, días. Los mejores días, los de la segunda quincena. Claro. Sí. En carnaval, en feriado nunca hacen piquetes, ¿viste? No, movilización. bueno. Ahora, hablando de movilizaciones, tenemos una el martes, con esto que adelantaba vos un poco de la sesión que hay por el tema moratoria provisional. Va a haber nuevamente un abrazo al Congreso Qué para... práctico, bárbaro. No van a te voy hacer... avisando para que el martes tomes tus recaudos logísticos. Gracias, sí, está bien. Te conocemos, por eso. Claro. Está bien que me avisen. Escuchen, ¿no van a hacer un acceso subterráneo directo al Congreso? Vos sabés, Meli, que hace muchos años estaba esta versión de que podían llegar a hacer un túnel. Leo seguramente se acuerda. Se pensó el túnel, un túnel puente. entre el anexo del Senado y el Congreso para que no tuviesen que los senadores cruzar la plaza de los dos congresos para ir y Y venir. hay que ampliarlo hasta la casa de Meli. Bueno, Claro. ahí ya no sé si tanto. Y también se pensó del Palacio hasta este edificio que estamos nosotros, que es el vidriado que está enfrente del Palacio Legislativo, al costado, digamos, pero tenés la dificultad de la línea de subte. Claro. Justo se les ocurre poner un subte ahí. Claro. Sí, o sea, la verdad... Puente ala. Claro. Puente ala, para Se arriba. pensó en un puente, pero hay que ver la estética de cómo queda el Palacio y cómo se afecta en el Palacio. Si Los fuera- asesoramos, Claro. los asesoramos. Hemos El tema- asesorado en la reconstrucción del molino, podríamos Sí. hacerlo tranquilamente con Claro, un... Vamos a cada meter tema. también el molino, ya que estamos. Se puede También. incluir. Y sí, la manzana legislativa, que así Me se gusta llama. la Así se llama, Sí, claro. sí. Todo. Me gusta. Ciudad legislativa o Está distrito. la biblioteca también. Distrito legislativo, si el nombre lo pone alguna agrupación política, viste que le van poniendo nombres. ¿Cuál dijiste? Distrito le ponen ahora. Ah. Distrito legislativo, me gusta. Bueno, a ver, ahora vamos a repasar todo lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político, pero todo esto atravesado por una situación en el Senado, se empiezan a lanzar las candidaturas presidenciales también. Exacto. O sea, una semana desde lo político entretenida, ¿no? Para prestar Sí. atención y para unir todos los lazos. ¿Qué conclusiones van sacando, Vero? No, el tema de los movimientos Me gana Leo. bloques siempre. No, por favor. No, te No te vi tan Él, viste, tan acercado. él te mira y dice, no, la salvo. Hablo yo, dice. Claro, Es tan buen exactamente, ahí voy. compañero. Conocemos con la mirada. Es tan Ahí voy, buen ahí voy. compañero. Sí. No, esto de los movimientos de bloque y todo es la esencia de lo parlamentario, es casi lo que más nos gusta a los cronistas Sí, parlamentarios. sí. Digo, más allá de que vaya en detrimento de uno u otro, digo, uno no juzga, uy, perdió este, ganó el otro. No, pero- Yo creo que a la sociedad mucho no le gusta que su no le afecta candidato... tampoco, No. Pero el candidato que Y es lo que votaste se votó, que tiene la banca y se va para un lado, para tiene el una otro. pertenencia, venía con una boleta donde, algunos entraron en una Sí, boleta sí. donde estaba Alberto Fernández. Sí. Y la comunicación que hacen ayer están diciendo no estamos de acuerdo con las políticas de Alberto Fernández. Le están pegando, ¿no? Desde adentro Por del eso. bloque fuerte. Sí, bastante. Entonces muchos tirando dirán piedras, sí. en esto que dice Vero, bueno, renuncia a la banca entonces si no estás de acuerdo. Claro. Bueno, Sí, se esta armó es la Esa es la apropiación vieja de la banca. claro, el exactamente. famoso La armate un vieja partido. polémica. Claro. La vieja polémica. El famoso, si Claro. no te gusta, armate un partido, es Claro. lo que están pretendiendo, ¿no? Sí, y la banca es de la persona o la banca es del partido y otra vez eso, digamos. Sí. Sí, ayer se dio la particularidad de que mientras comenzaba la nueva reunión de juicio político aquí en Diputados, el Senado estaba comenzando a sesionar, sesión preparatoria donde se ratificaron las autoridades y el dato fue justamente el debut de este nuevo bloque que se llama Unidad Federal, que por el momento me dicen que no tendría efectos en diputados esa es la por el pregunta. momento. Lo que pasa es que en diputados, por ejemplo, lo que es el esquadetismo ya está separado en un interbloque aparte
y los desencantados por ahí no son tantos o Bueno, no expresan tanto sus críticas hacia afuera. Entonces, acá está un poco más domado el bloque. Hay que ver con la presentación hoy que hicieron referentes de movimientos sociales si esto no repercute también legislativamente. Hoy hubo una presentación de lo que es Movimiento Evita, Pérsico, también Menéndez, Barrios de Pie, donde también están lanzando su propio espacio de cara a las elecciones y sabemos que hay varios representantes de movimientos sociales en diputados que en algún momento amagaron con eso también, ¿no? Eso es lo que iba a linkear también. Me acuerdo perfectamente que en un momento la cuestión era, se van a ir con un bloque aparte, un poco desencantados con algunos compromisos fuertes de este gobierno, a donde lo que no se vio claramente fue un derrame para los que menos tenían, Sí. y en una cantidad de meses consecutivos importante hubo aquí mucha presión desde adentro de diputados, pero desde adentro de los movimientos sociales, diciendo, bueno, estamos todos los días un poquito peor, no todos los días un poquito mejor, y entre paréntesis decir que hay una inflación que sigue siendo muy alta, que también es como un desafío difícil de domesticar, tomándome lo que decía recién. El salario Caro. básico universal es un tema que queda pendiente para el gobierno y para este sector de movimientos sociales del oficialismo. Y además los movimientos piqueteros, digamos, siguen en las calles reclamando, están como en una tensión muy fuerte con la ministra de Desarrollo Social por estas bajas que se dieron ante la reafirmación de los datos que tuvieron que hacer y la investigación que está haciendo Desarrollo Social. ¿En la matanza? No, en general, digamos, En general. ¿no? Con respecto al al plan potenciar y las bajas que se dieron, ¿no? Sí, creo que lo que pasó en el Senado, si queremos conectarlo con diputados, tiene una complicación, si se quiere, para el bloque de diputados del oficialismo, que es que iba a haber una sesión para sacar 2 proyectos que tienen media sanción de diputados y que no se terminó desarrollando. Hay que ver si antes de que termine la extraordinaria se hace. Y la debilidad que ahora tiene numéricamente en el Senado, que no la tuvo nunca en estos 3 años, era una garantía para el bloque de diputados. Exacto. De que el proyecto que mandaba con media sanción, proyecto que se sancionaba. Ahora esa certidumbre que tuvo todos estos años el Frente de Todos no la tiene más. Y habrá que ver cómo funciona esto, el bloque de 5 senadores de Unidad Federal, que tiene 4 que eran del Frente de Todos. Claro. Sí. No, interesante lo que dijo. Hubo un tsunami, como estábamos Sí, hablando sí. en la previa. No, pero estaba interesante. Te pusiste colorada. No, es que tomé solo un poco. Años de conducción y se me pone así. Es que le iba a dar el pase a Acá Caro habla y uno y dije, pasa de todo. Claro. Le iba a dar el pase a Caro y dije, no puedo. No se puede remar. Estábamos esta situación. acomodando un poco la escenografía. Casi se nos cae una Se nos compañera. bajó la Seguimos. silla, cosas que pasan. La vemos un poco así, salimos de, No, esta etapa. no, bueno, somos seres humanos, nos tentamos con A una veces pavada, pero está bien, en parte. A veces, vamos a contar, se bajó la silla. Claro, y estábamos Yo también, muy- al bajar la silla escuché como una especie de Sí, piña. se trabó con la ¿entiendes? mesa. un poco, y acá estamos. Bueno, Me encanta porque Marcos igual Yo la siguió. seguí. Es un no, profesional. Total. Bueno, Caro, vos tenés un poco resumido lo que Sí. sucedió ayer. Vamos a ir repasando por partes, ¿no? Yo lo que traigo ahora es lo que pasó con Juntos por el Cambio, que hay que ver si se trata en definitiva de un cambio de estrategia, cómo lo van a sostener a lo largo del tiempo, porque siempre generó dudas, Meli, esto de dan quórum, no dan quórum, debaten, no debaten, en fin. En el día de ayer hubo novedades porque hubo un documento presentado por el Interbloque, por los diputados del Interbloque en la comisión, y brindaron además una conferencia de prensa. Tenemos algunos fragmentos también Dale. para compartir respecto de cuál es la postura en definitiva de este espacio frente al juicio político a la Corte. Tenemos algunas plaquitas que armamos para repasar entonces cuál es la postura del Interbloque, que está denunciando lisa y llanamente que el proceso es arbitrario, ilegítimo e ilegal. Es un poco lo que ya venían planteando, pero ahora lo ponen en palabras y lo plasmaron en un documento que fue presentado y por ante qué? Cecilia Moró. Perdón, estaba apoyando una botella de agua. ¿Por qué en este momento? O sea, ¿por qué Porque no lo arranca- hicieron al comienzo de la, Porque Yo del creo debate? que lo vinieron preparando el terreno para este documento. Que ya habían esbozado alguna línea la reunión pasada. Se podía, si uno hilaba fino, se podía ver que iban por este lado la estrategia de llegar a una declaración de que era ilegal todo el proceso. Ahora lo establecieron en un documento. Exacto, y además Melia en el día de ayer arrancó la ronda de testigos y ahí ya no es una reunión donde acuerdan el mecanismo y demás, ya estamos en la etapa probatoria. Entonces,
hay que ver justamente si convalidaban ese proceso o no. Ya sí tenemos las placas para repasar entonces qué es lo que sostiene Juntos por el Cambio. ¿Las tenemos? Fue interesante porque ahí tenemos, en la quinta reunión de la Comisión de Juicio Político, 8 horas duró, Meli, la reunión. Sí, 8 la verdad horas. que fue bastante larga. Sí. Dijo Carolina Gaylar, la presidenta de la comisión del Frente de Todas, al final que las próximas van a tratar de ser más cortas. Van a reducir la cantidad de invitados. Van a ser entre 4 o 5. 4, sí, entre 4 y 5. Igual Ramos Padilla estuvo 2 horas. Si van a ser 4 o 5 de 2 horas, también tenés la misma extensión. Sí, seguro. Y aparte la eran idea- justo, digamos, testigos muy importantes para poder desarrollar extensivamente sobre cada una de las cuestiones. Sobre todo, Meli, los 2 jueces federales que finalmente Exacto. ambos asistieron, tanto Sebastián Ramos, que fue el primero, como Alejo Ramos Padilla. No el tenían segundo. otra opción tampoco. No tenían otra opción y además... Salvo, no sé si presentar un escrito, pero no, En realidad sí, estaban obligados Claro, es y ineludible. si no se estaban susceptibles de recibir algún tipo de sanción en el Consejo de la Magistratura, pero bueno, lo importante es que fueron y se vienen además reuniones picantes porque en la próxima, y lo vamos a desarrollar también, está citado el fiscal Carlos Stornelli, Sí, ni más ni sí. menos. Así que bueno, continuamos, no me voy de tema, sino nos focalizamos Dale. en lo que pasó con Juntos por el Cambio. Volvemos ahora sí a las placas. En la quinta reunión, Juntos por el Cambio no dio quórum. Bueno, esto lo Sí, en venían realidad un poco no dio implementando, quórum en ¿no? ninguna. O sea, En ninguna dio quórum y apenas se sienta el oficialismo, claro, todos entran se y participan. sientan. Brindaron luego una conferencia de prensa en una sala que está contigua a la sala 1, acá en el anexo, para denunciar la nulidad del proceso contra los jueces de la Corte y luego un grupo de diputados fundamentalmente de la coalición cívica, y esto hay que decirlo Sí. porque obviamente ese bloque tiene un interés particular en el juicio político al juez Lorenzetti. Sí, Mariana Stillman muy claro. activa. Mariana Stillman participó mucho, Juan López también, que es integrante de la comisión, y Paula Oliveto se quedaron. También estuvo en algún momento Miguel Base, de la Unión Cívica Radical, Soledad Carrizo y también Karina Banfi y Graciela Ocaña, la única del PRO que Sí, poca participación del PRO. Sí. Sí. Sorprendió en esta instancia la ausencia de Tonelli, que había estado muy También, activo en las reuniones sí. anteriores de parte del PRO. Sí, esto también desnuda un poco ciertas diferencias, ¿no? Dentro del interbloque opositor, donde al principio la postura fue no queremos cederle el micrófono al oficialismo, vamos a responder todas las acusaciones que hagan falta y ahora están mermando su presencia en las reuniones. Pero bueno, todo parte de una También estrategia política. Hablando justo por el cambio, no quedó claro si se iban, si después cambiaron de parecer y volvieron, o si desde el primer momento sabían que En iban y realidad, volvían. eso estaba en la placa anterior, si podemos volver, porque ¿por qué volvieron estos diputados a la reunión? Justamente para controlar lo que ellos dicen que es la legalidad del proceso y el respeto a las garantías constitucionales. ¿Qué significa esto en la práctica? Había ciertas preguntas que hacían diputados del oficialismo que Juntos por el Cambio sostenían que violaban derecho a la intimidad, etcétera, y que no tenían que ver con la acusación que se estaba sustanciando. Entonces, para respetar ese tipo de garantías, quedaron como veedores, ¿no? Sí, Veedores de hacían- las garantías. del Hacían debido a veces proceso. como en las películas que el abogado objeción, o eran como los que pedían por ahí no pueden ir, era más un abogado defensor del testigo que diputados de la Nación en ese rol, ¿no? Estoy diciendo que... Igual la propia Carolina Gaylar se encargaba de poner algunos límites, Sí. de hacer algunas A su propia aclaraciones a su propia tropa. Sí. Sí. Sobre este tema, Meli, habló justamente Juan Manuel López, que es jefe del bloque de la coalición cívica y también vicepresidente de la comisión. Si te parece, lo Sí, escuchamos. Dale. Bueno, sintéticamente hemos leído una síntesis del documento que denuncia todas las irregularidades que vienen ocurriendo hasta ahora. Nosotros no solo creemos que se está haciendo un proceso penal paralelo porque no se tuvo suerte en sede judicial en la cantidad de denuncias que se fueron realizando. Hoy vamos a ver un espectáculo cuando venga el doctor Ramos Padilla después del Fórum Shopping que intentaron hacer varios gobernadores, el de Santiago del Estero, el de La Rioja y finalmente el de la provincia de Buenos Aires. Y además, más allá de lo que aclaró ahora la presidenta de la comisión, cuestiones sobre las que dudamos y no confiamos en su palabra, en cómo va a actuar de aquí en adelante, se está tratando de convertir a la Comisión de Juicio Político en una comisión que puede producir inteligencia ilegal. Esto es peor que cualquier comisión que hayan conocido en la historia de la Argentina, que pueda investigar a cualquier persona, porque si bien
Se dice que se investiga a los 4 jueces de la Corte, se está produciendo pruebas sobre una infinidad de personas que no sabemos qué alcance tiene y hasta dónde se quiere llegar. Eso en derecho penal se llama una excursión de pesca y eso es lo que estamos denunciando, entre otras irregularidades procedimentales. Bueno, ¿se van a levantar de la comisión o van a volver? Bueno, ahora nos levantamos, después vamos a ver caso por caso cómo continúa este proceso. Más allá de lo que intente o no subsanar la presidenta de la comisión, nosotros no podemos confiar en la palabra del Frente de Todos, porque hasta ahora lo único que ha hecho fue violar las garantías del debido proceso. Eventualmente alguno de nosotros puede llegar a entrar si hay algún testigo que nos preocupe, si puede ser hostigado, pero no estamos tomando decisiones categóricas, más allá de la denuncia, que es muy categórica, porque esto es día por día y proceso por proceso. Bueno, ahí está la explicación que daba frente a los periodistas y por lo tanto frente a la ciudadanía, la postura en general que tomaba el bloque sobre los argumentos para interpretar que había nulidades o había que plantear nulidades en este proceso, y algunas ellos interpretaban cuestiones que eran indebidas, sobre todo esto que decía Caro de inmiscuirse en la vida privada íntima de los testigos. Está del otro lado nuestro primer invitado y vamos a conversar sobre este y otros temas. Saludamos al diputado Mansi. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Me imagino que habrá seguido de cerca lo que sucedía allí en la Comisión de Juicio Político. Sí, bueno, no presencial. Este jueves no estuve presencial. Los otros jueves he estado yendo. Sí, evidentemente... A ver, es lo que habíamos anunciado. Hay un intento de un armado, de una escenografía, para que esto le sea útil al Frente de Todos, primero para un intento de desviar la atención de los dramas cotidianos que la Argentina tiene, desde empezando por la inflación, siguiendo por la inseguridad, la falta de trabajo, de empleo genuino, etcétera. Pero aparte de eso, también hay una necesidad de autojustificarse, porque ellos necesitan de alguna manera demostrar que la justicia no es justa y que por lo tanto terminan poniendo en tela de juicio que hoy Cristina esté justamente o con justicia condenada. Esto es, como lo definió en su momento la diputada Oliveto, es un intento de golpe contra la Corte de Justicia, es un intento de golpe contra uno de los poderes del Estado, como sería un intento por cerrar el Parlamento o un intento por forzar una renuncia del presidente. Esto es un intento de golpe de Estado contra uno de los 3 poderes de la República. A ver, sin que esta pregunta se convierta en una chicana, sino simplemente tratando de entender a la luz de lo que también resulta un recurso para un sector de los poderes políticos para observar cómo trabaja otro, es la Comisión de Juicio Político. Entonces, ¿cuál es la base de esa argumentación para decir que es un intento de golpe, si en definitiva se trata de una herramienta o un recurso para observar o para señalar que para un sector de la política, por lo menos de la política legislativa incluso, hay un mal funcionamiento de la justicia? Está muy bien la pregunta y coincido que es totalmente correcta. Lo que están haciendo ellos es producir pruebas que tienen que ver con criterios jurídicos de la Corte. Y eso ya está definido por la Corte Interamericana de Justicia, que no se puede condenar a un tribunal por aplicar un criterio jurídico. Sí se lo puede condenar por mal funcionamiento. De hecho, nosotros hemos pedido en su momento que se lo juzgue a Lorenzetti, pero no pedimos que se lo juzgue a Lorenzetti por sus opiniones jurídicas. Pedimos que se lo juzgue por su mal funcionamiento en su categoría de administrador en su momento de la Corte y de la obra social, y también
porque tomó medidas que opacificaron la posibilidad de el acceso a la información sobre las declaraciones juradas de él y de los miembros de la Corte en general. O sea, son dos cosas distintas, son dos abordajes que no tienen nada que ver, y evidentemente lo que están haciendo es utilizando esa mayoría frágil que tienen dentro de la comisión, primero para decretar la admisibilidad del juicio y segundo, aportando pruebas que generan ruido, por ejemplo, el testimonio de una víctima de la represión ilegal de los años de plomo de la Argentina, cuando contó su experiencia con una persona que había sido funcionario en la Municipalidad de Santa Fe en la época de Rosati. Pero resulta que contó realmente un relato dramático. ¿Y qué hizo en frente de todos? Utilizó ese relato dramático para tratar de arrastrar a Rosati. ¿Qué tiene que ver Rosati con el tema? Nada. ¿Por qué? Porque ese funcionario venía del año 87, o sea, previo a las funciones de Rosati. Y a los 15 días de que esa señora habla con Rosati, Rosati ordena un sumario administrativo, en un momento que estaba vigente la ley del punto final. O sea, realmente conmovió el relato de Patricia, el nombre de la señora, una arquitecta, conmovió, pero no tenía nada que ver. Proyectaron una sombra totalmente injusta con una persona que después de ser intendente de Santa Fe, fue ministro de Néstor Kirchner y después fue validado como miembro de la Corte por el Parlamento, y nadie en ese momento lo impugnó por ese tema. O sea, son argumentos forzados que no tienen nada que ver con lo que debería ser realmente un juicio serio a un miembro de la Corte Suprema. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, en el día de ayer, Carolina. ¿qué tal? En el día de ayer vimos cómo algunos diputados de la coalición cívica, después de haberse levantado, volvieron a la comisión y participaron para, en sus propias palabras, garantizar que se respeten las garantías del debido proceso, las garantías constitucionales y demás. Vimos poca presencia del radicalismo y casi nula del PRO. ¿Esto significa que hay diferencias dentro del interbloque respecto de cómo enfrentar el juicio político? No sé si diferencias de fondo sustanciales. Puede haber una diferencia coyuntural si era oportuno retirarse en ese momento o si era oportuno quedarse. Bien. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que muchos de los que se fueron, no son miembros de la comisión. Uh-huh. Es decir, concretamente nuestros diputados miembros de la comisión se quedaron. Claro. O sea, por eso uno ve más interés quizás en la coalición cívica que en los otros bloques. No sé si interés o cómo definirlo. Bueno, la verdad que no me animaría a dar esa definición. Probablemente sí. Nosotros tenemos la motivación general del interbloque de Juntos por el Cambio, y tenemos una motivación particular, que es que nosotros venimos diciendo que hay que juzgarlo a Lorenzetti, pero nosotros no declaramos admisible las causas que argumenta el Frente de Todos. Tenemos nuestras propias causas. O sea, claro, probablemente en la coalición cívica haya un doble interés. Un interés común con todo el interbloque y un interés particular por este planteamiento que viene haciendo la coalición cívica. Mansi, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le pregunto, ¿cómo anda? En este interés que usted dice que tiene la coalición cívica, no en la reunión de ayer, pero en la de la semana anterior,
Oliveto, casi terminando, dice: estamos cansados de los apretes de Lorenzetti, y se la ve fastidiada, molesta, y diciendo que se inician causas civiles contra integrantes de la coalición cívica que están relacionados con este tema del juicio político. ¿Usted habló con ella? ¿Cómo vive esto? ¿Afecta a los demás integrantes del bloque? No, después de esa reunión y después que ella dijo lo que dijo, no hablé. No hablé porque sé que Paula Oliveto está en este momento abocada totalmente a este tema. Me parecía que no era oportuno perturbarla con una cuestión menor, y la verdad que no tuve oportunidad de encontrarme. Yo en esos días tuve reuniones con el grupo de programático de salud de las fundaciones de Juntos por el Cambio, así que no tuve mucha interrelación con el resto de los miembros de la coalición. Yo lo que digo es que Paula Oliveto es un poco nuestra abanderada en toda esta lucha contra esta lucha judicial contra la corrupción, contra las causas que llevó a cabo la doctora Carrió y la coalición cívica en general, contra la vicepresidenta, y que ella es una persona que permanentemente o en más de una oportunidad ha sido blanco de presiones de distinto tipo, porque es una, junto con otros por supuesto, es una de las que ha llevado, más ha puesto el cuerpo y más ha puesto su intelecto para esta lucha que tiene que ver la lucha contra la corrupción. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Una de las cuestiones que ustedes más le achacan a Lorenzetti es el manejo de las obras sociales. Corríjame si no es cierto, y eso es parte de todo lo que le cuestionan a Lorenzetti en su gestión en la Corte. Sin embargo, en otros expedientes también se cuestiona por el mismo tema a otros funcionarios y magistrados. ¿Ustedes por qué cortan solamente en Lorenzetti con el tema de obras sociales? Lorenzetti tiene la particularidad de haberla administrado durante 10 años y de haber concentrado toda la decisión. Y hay otros funcionarios que han administrado durante la pandemia y que han tenido las mismas falencias que cualquier obra social. Por ejemplo, los retardos en las autorizaciones de prótesis. O sea, ese cargo que usted conoce, que le hacen a otros funcionarios, ese cargo se lo podría hacer a cualquier obra social sindical y a cualquier obra social de empleados provinciales y al PAMI también. O sea, fueron propios de la época y hay una diferencia muy grande entre una administración de 10 años y una administración de 2 años. Ahora, presuntamente, ¿qué es lo que habría hecho Lorenzetti con la obra social? ¿En qué se basa esa acusación? Él concentró la decisión final en él y no designó un director o una dirección técnica médica que resuelva una serie de pedidos que la obra social tenía demorado. Y entonces nosotros hacemos esa observación que tiene que ver con recursos económicos que son de los afiliados, como también observamos que Lorenzetti concentró el recurso económico no solamente de la Corte, sino también del Consejo de la Magistratura. ¿Y aumentó el patrimonio de Lorenzetti al medida que ustedes observaban esta cuestión con las obras sociales? Aumentó el patrimonio de las obras sociales, y no es solamente en esos años, pasó no solamente en las obras sociales, él fue miembro de la Corte, o sea, y aparte aumentó la opacidad en la exposición de las declaraciones juradas y en la falta de control. O sea, no, ninguno de estos puntos yo lo tomaría como único, solo, claro, sino lo tomaría como un conjunto. Entiendo. Mansi, Verónica Benaim nos saluda. Le quería consultar qué opina de la propuesta de citar a Stornelli y además
esto que se dio a conocer ayer mientras exponía el juez Ramos de nuevos chats que, bueno, se dieron a conocer, filtraciones entre D'Alessandro y el propio Ramos. A ver, yo creo que no hay que recurrir a pruebas que son ilegales, porque si no nosotros estamos invalidando pruebas ilegales. Y lo que nosotros, o acciones ilegales, no podemos validar acciones ilegales porque esto no estamos garantizando el debido proceso. Y lo otro que pienso es que esta comisión no se puede convertir en una especie de comisión que se pueda meter en la vida privada de las personas, en el día a día de las personas, sacar ese día a día de las personas fuera de contexto y utilizarlos o manipularlos, no con efectos realmente que tengan real efecto en un proceso, pero sí con un efecto en la opinión pública. O sea, así como me parece que hubo otras escuchas aplicadas a al oficialismo y utilizadas desde el punto de vista político, no me parece bien ni eso ni esto. No me parece bien, por ejemplo, haber repicado hasta el infinito el diálogo entre Cristina y Parrilli, donde Cristina le dice alguna... Bueno, porque al fin de cuentas, yo ¿qué tengo que enterarme o qué tengo que juzgar la relación existente entre Parrilli y Cristina? Y si Cristina usa una palabra gruesa o no, cuando le llama la atención por algo. O sea, me parece que así como eso no tiene, desde el punto de vista, no resta ni suma a la culpabilidad de una persona, me parece que esto otro tampoco. Pero Amansi, son cuestiones distintas. Pero son cuestiones distintas, porque Cristina en ese caso hablaba con un funcionario de ella, en este caso se está denunciando una connivencia entre el poder político un poder político, claro, exactamente. Pero hay que ver si la prueba es legal o no es legal, ¿no? Claro, lo que está observando ahí ustedes. Y ese es el gran debate, ¿no? Yo lo que digo es, así como esa conversación con Cristina, y Parrilli se la usó políticamente, esto también se lo va a usar políticamente. Ahora, lo que queda claro es que ilegal la prueba, ¿me entiendes? Digamos, para un lado o para el otro, lo que queda claro es que lamentablemente aquella promesa de terminar con los sótanos de la democracia siempre queda en el tintero. No, quedó en el deseo interruptus de nuestra ciudadanía. La verdad... Nadie lo ha logrado, porque durante la gestión de Mauricio Macri también se ha denunciado espionaje ilegal. Que de hecho, Meli, fue el propio Ramos Padilla ayer, una de las cosas que dijo fue que sería necesario establecer, que la Corte establezca cuándo las escuchas son válidas o no, qué pasa con eso, ¿no? Claro. Bueno, es la vieja idea de la doctora Carrió de terminar y de no un cambio decide a otro título, sino realmente replantear la función de la inteligencia y no aplicar la inteligencia para cuestiones internas políticas. Eso la coalición cívica es muy claro. Y la verdad es que ustedes saben, son testigos, es historia reciente, en más de una oportunidad, Lilita Carrió se quejó de acciones en la gestión de Macri que tenían que ver con este tipo de medidas, ¿no? O sea, es como acaban de decir, los sótanos de la democracia siguieron funcionando. Hay que desarticular. Hace un tiempo no muy lejano, en todo el bloque en su conjunto, legislativo, pero también ejecutivo, bueno, no ejecutivo porque no está en el Poder Ejecutivo, pero el bloque en su conjunto había convalidado la idea de no acompañar ningún tipo de acción en el Congreso mientras se siguiera dando curso al juicio político, cosa que no se logró en términos de que nadie se echó para atrás. ¿Cuál va a ser la postura que tomen frente a la sesión del martes que viene? Bueno, la sesión del martes que viene, una sesión obviamente convocada por el oficialismo,
en donde no se pidió opinión ni se convocó a través de un acuerdo de los jefes de bloque. La convoca el oficialismo, nosotros vamos a actuar con la lógica parlamentaria habitual. El oficialismo garantizará el quórum y nosotros nos haremos presentes. Hablaremos, discutiremos, observaremos las cosas que tengamos que observar o discutir. Y en esto quiero ser muy claro. El oficialismo manosea algunos temas con una estrategia clara de dejarnos mal parados. O sea, esto es un golpe bajo haber sacado fotos de los diputados de Juntos por el Cambio y haberlos estado pegando en las distintas delegaciones de ANSES diciendo culpa de estos diputados usted no se puede jubilar. Y en realidad yo les quiero recordar que durante todo el año el oficialismo definió agenda y nunca había puesto durante el periodo ordinario en agenda la cuestión de la prórroga jubilatoria para personas que no tienen completos sus aportes. Y les quiero decir que esto es una estrategia y puntualmente el contador Carrizo en Catamarca nos acusa al diputado Monti y a mí que culpa de nosotros dos los jubilados que están esperando ese beneficio no se pueden jubilar o los que quieren jubilar. Y diputado... Bueno, yo saben lo que les digo, que son unos caraduros y unos mentirosos, porque no se preocuparon durante todo el año de poner el tema y lo vienen a poner tratando de hacer ruido entre temas que son altamente conflictivos. Eso es cierto, se demoró el tema y incluso también no estuvo ajena la interna del propio oficialismo en este tema, pero le consulto, en caso de que llegara el quórum y se habilitara la sesión, ¿ustedes bajan al recinto y qué posición toman con los dos temas que están en la agenda del día 28? Bueno, uno es jubilado, sí, por eso. El otro es digitalización de historias clínicas. A ver, lo de jubilados nosotros nos debemos una conversación en el bloque. Yo creo que el beneficio a esa gente se le tiene, personalmente lo digo, sí. No lo estoy diciendo como bloque, se lo tiene que facilitar, pero no se puede seguir generando parches en el sistema jubilatorio. Son parches que hoy es un parche y mañana es un agujero por donde se van lo que el sistema jubilatorio recauda. Ustedes saben que la caja de jubilaciones de la Nación no cierra numéricamente. Ustedes saben que se ha utilizado, y en eso ha sido responsable el kirchnerismo, se ha utilizado esos fondos para hacer política social, que no digo que está mal hacer política social, digo que está mal usar los fondos que son de los jubilados que aportaron y se los utiliza para poner parches a la crítica situación social argentina. Pero, diputado, entonces, ¿cuándo van a tener esa reunión? Este es el debate de fondo. ¿Y cuándo van a tener? Es el debate de fondo. ¿Cuándo van a tener esa reunión entonces? Porque, digamos, frente de todos dice la reunión para definir cuál va a ser la postura frente a esta cuestión. Ah, la reunión de bloque. Sí, sí, sí. Ah, y bueno, seguramente el fin de semana. ¿El fin de semana? Están a full. Nosotros, Juan Manuel López nos tiene acostumbrados ya a llamarnos a reunión, a sábado la noche previa. Pero por lo menos me imagino con un vinito en la mano para ponerle onda. Claro. El que quiere algún aperitivo, algo. Claro. Bueno, para alegrar un poco, para apaciguar los ánimos. Para apaciguar los ánimos, está bien. Aparte pero ojo que tiene sanción alcohol cero, no media sanción. No, pero no son por Zoom. Son por Zoom. En Zoom está bien. Claro, sí. Un Campari, algo ahí, no le digo. Vermú, sí, pensamos lo mismo con Vermú. ¿Cómo se nota que vienen de las vacaciones? Claro, pero digo, en esto... de las esto... vacaciones también, Claro. una reunión de bloque, me tomo algo para levantar el espíritu. No, digo, en esto de que hay que ayudar a ese sector de jubilados, pero que es un parche, pero que obviamente hay que debatir la cuestión de fondo, usted personalmente, como dijo, personalmente porque todavía no está la posición del bloque,
más o menos qué idea tiene de qué posición tomar. Y a ver, la idea que tengo es que desgraciadamente en esta Argentina sin plan de gobierno nos tenemos que limitar a aceptar los parches que medianamente sean útiles. Desgraciadamente, como no hay plan, nunca lo hubo, y el plan es el día a día para el gobierno nacional, y aparte a veces en el día a día aparecen 3 planes simultáneos que son divergentes, y bueno, los jubilados o la gente que no tiene hoy el beneficio no tiene la culpa de eso, es víctima, no es el victimario. Ya. Así que bueno, yo creo que esto es así. Yo lo único que les quiero decir es, tengamos en cuenta que este año los jubilados de la mínima, si nosotros tomásemos como referencia diciembre del 21 a diciembre del 22, a valores constantes del dinero, los jubilados de la mínima perdieron 400.000 pesos en el año. O sea, el impuesto que significa la inflación y esta fórmula que es más regresiva, mucho más regresiva que la propuesta en su momento por el presidente Macri, ha perjudicado a los jubilados en su conjunto. A los jubilados de la mínima también, a pesar de que se han hecho esos pequeños salvatajes con algunos bonos o algunas sumas fijas. Pero, y sobre todo, se han deteriorado los jubilados del medio. Los jubilados que cobran un poco más de la mínima, pero que no son los jubilados como Cristina Kirchner, que cobra no sé cuánto, ya me olvidé cuánto cobra, pero bastante. Sí. Diputado, una cosita cortita antes de pasar a otros temas. Sobre todo quiero saber qué expectativa tiene respecto a la apertura del año parlamentario, el discurso que pueda dar Alberto Fernández el 1 de marzo. Le quiero preguntar, en calidad de médico, si nos puede sintetizar cuál es el valor de informatizar las historias clínicas, más allá, si está, me imagino que debe estar de acuerdo, ese es un proyecto que no debe tener demasiada discordia, más allá de la cuestión política, pero ¿cuál es la utilidad de eso? Cuéntenos usted según su experiencia como médico. Es sumamente útil. Sí. Uno de los grandes problemas, de los grandes agujeros negros que tiene el sistema de salud, es que no hay información. Yo me enfermo en Buenos Aires y el médico que me atiende en Buenos Aires no sabe qué enfermedad tuve en Catamarca, o no saben qué me pasó en unas vacaciones en Bariloche, o no saben de qué me operaron o de qué no me operaron, y si soy alérgico, soy hipertenso, qué me medí. La historia clínica es la historia personal de la salud de cada uno. Y para un médico, para entender el hoy, es importantísimo tener el ayer, saber si estuvo vacunado, si se vacunó con el COVID, contra el COVID o no, si se vacunó contra la fiebre amarilla en alguna oportunidad. Es vital. Sí, el documento de identidad sanitaria de las personas. Sí, con la historia. Porque el documento dice nada más quién soy yo. Pero esto dice qué tuve de chico, si soy fumador, si no soy fumador. En fin, eso es para una medicina moderna, efectiva, eficaz, que no superponga esfuerzos y que no pierda tiempo, es fundamental la historia clínica. Bien. Pero yo voy un poquito más allá. Hay que informatizar todo el sistema, no solamente historias clínicas. Claro. Debería existir la posibilidad, por ejemplo, de interconsultas online entre un centro periférico de Cóndor Huasi, en el norte de Belén, con la Fundación Favaloro frente a un caso determinado, específico, etc. Claro. La medicina va a eso. Los países, sobre todo en los países extensos y con áreas poco pobladas, es fundamental la digitalización de la medicina. Esto ocurre, por ejemplo, en Canadá, donde tiene grandes distancias, y los médicos generalistas de pequeñas poblaciones permanentemente están en contacto con médicos especialistas de grandes centros. Sí. O sea que no es solamente, está muy bien digitalizar la historia clínica, es el primer paso,
pero hay que dar otros pasos complementarios. Sí. Bueno, diputado, gracias por este contacto con nosotros y estamos aquí. Ya sabe todo el año, si usted ve luz, venga nomás para el estudio y charlamos de otros temas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo ya me sentía invitado, ¿eh? Bien. Pero bueno. Gracias. Tomo la invitación de nuevo. Chau, hasta Que ande luego. muy bien. Gracias, igualmente, Chau, que esté muy bien. todos. Está el diputado Mansi, bueno, y después eso, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar el 1 de marzo, qué temas, qué tipo de discurso va a tener Alberto Fernández. Después me cuentan algunos detalles si es que tienen. Cosas para Dale, contar. ¿irán los jueces de la Corte? Qué Chan. pregunta, ¿no? Todavía no salió la invitación. ¿Todavía no salió la No. invitación? Todavía no. Dicen, desde el gobierno dicen eso. ¿No es cierto, Belaín? Confirmado. Exactamente. Están Todo lo que viendo... usted diga, suscribo todo lo que usted diga. Sí, acá, viste, hay un... Sí. Él me salva, yo lo salvo y totalmente. así, Un El tema de la funciona el silla, team. el tema de la silla está La silla perfecto. bien, pusimos almohadoncito, estamos parejos. Sí, sí, sí. Ya Y un está. freno Nos de mano le acomodamos. pusieron para que no siga de tope. largo. Un tope. Se me estaba yendo la silla, ¿vos te das cuenta, no? Te Todos lo vieron, Sí, me parece te quieren bien. hundir Porque la carrera, yo creo que tiene que ver con totalmente, eso. Sí. totalmente. Sí, Sería Pero- la primera vez que no esté la Corte Suprema en un discurso de apertura. Y por ahí faltó algún integrante puntual Claro, en siempre alguno, falta pero no alguno. toda la corte. Van a tener unos cartelitos lindos afuera. También. Ah, Ya Igual hay no los algunos ven. ahí. No, igual los ven, entran con no, el auto no. por... entran. ¿No los ven? No. Después la tele se encarga de mostrarlos, Sí, no te preocupes. llegarle llega. Sí, obvio. Y- El mensaje y las llega. redes, y las redes. No, y el tema del vallado también lo podemos hablar después más adelante, pero también el vallado, cómo se hace. La cuántas seguridad, cosas, sí. decís. Ah, Los dale. cordones de seguridad en torno al Congreso también Sí. son Cuando cae bastante día de severos. semana, Más Claro. complejo es todavía. El año pasado fue el martes es una de información carnaval. importante, porque Claro. siempre es un horario De acuerdo. complicado. Empieza temprano el vallado, Claro. de cerca varias calles Hoy del no Congreso. llego más, ya me imagino. Hay que salir muy tempranito. Sí. Bueno, la que sale siempre temprano y tiene toda la información ahí en punta es Lu Fernández, que está al otro lado. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Meli, compañeros. Bueno, muy buena jornada, finalizando ya esta semana, día viernes, cerrando lo que fue una semana con bastante movimiento. Ayer fue la jornada de juicio político, recordemos que se reúne todos los jueves a las 11 de la mañana. Ayer se extendió más de lo normal, fue una jornada que duró varias horas. Veremos cómo va a seguir avanzando, ¿no? Esta jornada de juicio político, que ya estamos casi prácticamente a un mes desde la primera vez que empezó esa primera reunión de la Comisión de Juicio Político para tratar la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero te cuento que la semana que viene es una semana que va a tener mucha actividad parlamentaria también. El martes 28 a las 9:30 de la mañana está prevista lo que es la reunión de labor parlamentaria, que sabemos que es una reunión en la cual se reúnen justamente la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación con los presidentes de los distintos bloques que forman la Cámara de Diputados en el Salón Delia Parodis para determinar cuál va a ser el orden de los temas que se van a tratar en la sesión y también quiénes van a ser los oradores, cuánto tiempo va a tener cada orador para charlar entre diversas cuestiones. Y una hora más tarde, a las 10:30 de la mañana, se va a desarrollar esta sesión, la cual tiene previsto solamente dos temas, que como estábamos escuchando recién el diputado Mansi hizo referencia a lo que es el pago de la deuda previsional, el tema de la moratoria previsional, que es un tema que ya estuvo en agenda, ya estuvo en la nómina de temas a tratarse en sesiones anteriores, pero por cuestiones de que se cayó el quórum, bueno, no se pudo debatir, ni sancionar, ni analizar definitivamente. Por eso, nuevamente, este tema se vuelve a poner en agenda, el tema de la moratoria previsional, que tiene que ver con todas aquellas personas que han trabajado durante quizá toda su vida, pero parte de su vida trabajaron en negro, que tiene que ver con la economía informal que vivimos hoy en la República Argentina, ¿no? Y que quizá no reúnen esa cantidad de aportes, los 30 años de aportes que requiere el sistema previsional argentino para poder acceder a una jubilación. Así que es un tema que es muy interesante y que también muchas personas lo están esperando para poder jubilarse. Recuerdo que hace unas 2 semanas atrás estuvo aquí la titular del ANSES, Fernanda Raberta, que también hizo referencia a este tema de la cantidad de mujeres que se verían beneficiadas a través de
este pago previsional de la deuda, de la moratoria. En contexto también un poco de lo que va a ser, bueno, recordemos, Meli, que el 8M, acá se va a preparar una gran movilización, una gran jornada. Recordemos que todos los años el Congreso de la Cámara de Diputados celebra y conmemora este día, ¿no? El tema del 8M respecto a lo que es los derechos de las mujeres, las conquistas de las mujeres que venimos transitando a lo largo de todos estos años, toda la movilización de Ni Una Menos. Y también no me quiero ir de tema porque otro de los temas que están previstos para la sesión tiene que ver con la digitalización de las historias clínicas, que también es un tema que en su momento lo cubrimos el año pasado en el tratamiento de las comisiones. Es un tema muy esperado, que también en su momento se logró meter dentro del temario, pero por cuestiones de quórum luego no terminó siendo analizado y sancionado finalmente en la Cámara de Diputados. Ayer hablábamos con algunos de nuestros compañeros sobre, digamos, si existe la posibilidad que Juntos por el Cambio flexibilice un poco esta idea de no acompañar ningún movimiento del Congreso, en virtud que pareciera que después es muy alto el costo que tiene que pagar frente a la ciudadanía en un año electoral donde vos de alguna manera tenés que dar señales claras a tu electorado que vas a venir a resolverles temas muy concretos. Ayer, por ejemplo, sin irme demasiado por las ramas, en una entrevista que dio, entre las tantas, que dio Horacio Rodríguez Larreta, después de haber anunciado su candidatura como presidente, se le preguntaba, bueno, ¿cuáles son las señales hacia el electorado? Porque estamos en una época de mucho desencanto, donde los problemas reales de los argentinos y las argentinas, en términos muy generales, no están resueltos, ¿no? Ni que hablar, algunas promesas muy concretas que eran de este Congreso y de Juntos por el Cambio, que quedaron ahí y que si vos intensificas esta postura de congelar la actividad en el Congreso, tampoco te sirve adentro de tu partido, ¿no? Eso cambia el 1 de marzo, porque el 1 de marzo ya no estás con el temario del Poder Ejecutivo, entonces puede tener los temas propios de Juntos por el Cambio, pueden estar. De hecho, ya están anunciando que van a ir con alquileres, que van a ir con algunos dentro de Juntos por el Cambio. Tenés ya una sesión ahora antes de que termine el año, el año, o sea, antes de que empiece el año parlamentario, que es la que dice Lu. O sea, ¿qué postura va a tomar Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio ya dijo que esa sesión no va porque es parte de la estrategia que tiene que ver con lo de juicio político, entonces a esta no va. Desde el 1 de marzo cambiaría la estrategia porque cambia lo que pasa a ser periodo ordinario, pero ya el oficialismo está buscando en bloques del medio para poder llegar al quórum, ya está a la izquierda y de hecho el proyecto de historias clínicas tiene que ver con el apoyo que da el Interbloque Federal porque la iniciativa la motoriza Mónica Fein del socialismo. Entonces vos tenés en esa sesión del martes una agenda con un proyecto del oficialismo y un proyecto que le interesa al oficialismo, pero que es del Interbloque Federal, que es el que va a terminar en teoría dando el quórum para esa sesión. ¿Y le va a salir bien al oficialismo? Exacto. Y uno entiende que en este caso tiene un poco más de chances de llegar al quórum porque justamente negoció un poco la agenda, como decía bien Leo. Y Juntos por el Cambio, pensando en lo que decías vos, en año electoral, también es una oportunidad de tener espacio de visibilidad. Claro. Y sí. De criticar cosas del gobierno en un ámbito institucional como la Cámara de Diputados, de presionar o pedir por las iniciativas que viene pidiendo. Donde hay muchos diputados que quieren ser presidenciables. Quieren ser presidenciables, tienen que mostrarse activos políticamente. Gobernadores también, aspirantes a gobernadores. También tienen que estar en el territorio, También un poco chicos. la intención de Juntos por el Cambio es empezar a flexibilizar esta postura y también empezar a mover, como decía Leo, proyectos propios, también desde las comisiones que presiden. Ya vimos un poco eso, lo decíamos con la Comisión de Comercio, por ejemplo, la preside la diputada Elena, que es del radicalismo, hizo 2 reuniones en extraordinarias, cosa que es poco común porque no tenía que ver con el temario, pero muestra cierto interés de mover algunos temas que le interesan a Juntos por el Cambio también. Sí. También hay mucho de interés de trabajar en territorio y por eso, a mi entender, esto va a estar totalmente planchado, chicos. El Congreso. Va a tener sesiones espaciadas. Quería decir algo, Lu. ¿Qué querías decir, Lu? Sí, no, que va a ser justamente este año legislativo, el principal objetivo va a estar en el tema de la negociación, como bien lo estaban diciendo. Llama la atención de que una sesión de estas características tenga solamente 2 temas en el temario. Recordemos que todas las sesiones anteriores que veníamos cubriendo tenían por lo menos 6, 7, 8, 12, 15 temas. Eran un montón de temas que se venían tratando. Entonces, que solamente se hayan puesto de acuerdo para tratar 2 temas y la verdad que da un panorama de cómo está un poco la situación y lo complicado que está llegando a los acuerdos, sí. No, lo que pasa es que primero
no la podés abrir mucho para que no se desbande, entonces son cautos en lo acotado del temario. Y segundo, no la podés hacer muy larga porque al otro día tenés al presidente aquí a las 11 de la mañana y empezando la asamblea a 9:10 el movimiento de diputados. Entonces no podés hacer un temario extenso hasta la madrugada. Yo creo que después de las 12 no dejaría de ser... Además, ya está, además. sí, ya finaliza el periodo extraordinario. El llamado extraordinario Igual de es hasta todas 28. maneras, sea un proyecto, es un montón más que las extraordinarias del año anterior que ni siquiera Sí. se debatió nada. Exacto. De alguna forma En una de es esas el un Senado hace una gesto sesión también la semana que viene y convierte en ley alguna. descartado. No, ese tema para después. Ella Belaín dice que no está para la envuelta en una sesión del Senado. apuesta... Sí, la gano, Sí. chicos, la gano. Descartado de voz autorizada, me dijeron ayer, Bien. Sesión en el Senado, decís. No, sí, Senado hay un bolonqui. Un bolonqui bárbaro. Claro, obvio. Ya por eso también llamaba la atención que después de ayer, cuando lo hablábamos con Laura Serra, que decía El que le preguntaba, pero miércoles, eso sí. quiere decir que antes de que se fracturara el bloque, eso quiere decir que el Frente de Todos está en problemas en el Senado. Bueno, sí, Laura. Vos fuiste testigo de la apuesta. Mauricio Cantante y María Caferata tienen que estar ya desembolsando, no sé, viendo Buscando precios, buscando sí. precios, totalmente. Pero tendrías que haber puesto el precio antes de la apuesta. No, pero obviamente no bajo de un Rutini. Ah, No. obvio. O sea, obvio, Rutini obvio. para Bien. arriba. Obvio. Dejalo en claro, porque te van a venir Pero, con y un... déjalo por escrito porque te digo que hay gente que no paga las apuestas. No sé, hay tape, Sí. hay video. Bueno, Lu, nos encontramos en un Así rato. es, bueno, así que bueno, repasemos entonces, exactamente, nos encontramos en un rato y para que quede entonces en claro, martes 28, 9:30 de la mañana, labor parlamentaria, 10:30 está prevista la sesión. Por lo general nunca empiezan puntuales, seguramente se va a extender media horita más, pero bueno, esperemos ¿Qué de hora la que sesión? sea una sesión en la cual 10:30 de la mañana. La sesión 10:30 de la mañana. Ok. Labor parlamentaria 9:30 y veremos, bueno, que se pueda desarrollar la sesión y que no se termine cayendo el tema del quórum como pasó en las últimas dos sesiones. Pero en minutos nada más volvemos con ustedes. Bueno, gracias, Exacto. Lu. Hasta dentro de un ratito entonces. Chau. Hasta luego. Ahí está Lu desde el acceso directo a nuestro canal. Ella Sí. está parando a Exacto. todo el mundo. Es un retén. Ojo, Por porque si es un- pasa algún diputado, está es un estratégicamente ubicado. Es un El retén retén de DTV. parlamentario. Un retén parlamentario, total. Bueno, ¿qué hora es? ¿Vamos a la pausa? Sí, Vamos y ahora en un ratito nos reencontramos. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.